La tragedia espantosa de Casas Viejas es tal que en mi garganta se ahogan mis quejas. Siento en aquel horrible drama sin nombre vergüenza por mi especie. Siento ser hombre. El Salón de Actos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha sido la última parada del ciclo de presentaciones del libro Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa, 1933-2008, de la mano de sus coordinadores, el hispanista francés Gerard Bray y el historiador andaluz José Luis Gutiérrez Molina, que han contado con la colaboración de casi una veintena de hispanistas franceses e historiadores españoles. Marca uno de los episodios más importantes de la historia contemporánea de España en general del siglo XX. Aunque se ha escrito mucho acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en Casas Viejas en 1933, este libro pretende ser una especie de vademecum de aquellos trágicos sucesos. Por primera vez se ha realizado un análisis detallado de la prensa de la época, de cómo los periódicos de la época trataron, analizaron y comunicaron lo ocurrido en Casas Viejas. Pero lo más novedoso que introduce esta nueva obra referida a Casas Viejas es la recopilación de nuevas fuentes documentales, como los sumarios de los diversos procesos que tuvieron lugar y que hasta el momento eran desconocidos. La documentación no estaba accesible, e incluso en algún caso no estaba ni siquiera localizada, no se había estudiado, digamos, una de las consecuencias, que fueron varias, pero una de las consecuencias de los sucesos que fueron los procesos, los juicios que se abrieron tanto a los vecinos de Casas Viejas por la insurrección como a la fuerza, en definitiva, al capitán Rojas, el capitán que mandaba las fuerzas, por los asesinatos cometidos. En estos últimos 5 años han ido apareciendo esta documentación. Los sucesos de Casas Viejas se enmarcan dentro de las pésimas condiciones de vida que sufrían los campesinos y de la gran difusión de ideas anarquistas en la España del primer tercio del siglo XX. Las ideas anarquistas crearon un sentimiento de esperanza entre el campesinado, que creía poder cambiar su situación de pobreza. La revuelta en la aldea gaditana la protagonizó un numeroso grupo de anarquistas de la CNT, que secundaba la huelga general revolucionaria convocada por el sindicato a nivel nacional, con el objetivo de organizarse sin gobierno y basándose en sus ideas libertarias. Los anarquistas hicieron reparto de alimentos para los más necesitados, abolieron la propiedad privada, destituyendo al alcalde e intentando tomar el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban un sargento y 3 números. Durante el enfrentamiento murió el sargento y uno de los números. Cuando los hechos llegaron a oídos del gobierno de la República presidida por Manuel Azaña, llegaron fuerzas del orden al pueblo e incendiaron la choza, donde se habían refugiado algunos de los disidentes. Posteriormente procedieron a una serie de detenciones, fusilando a grupos de vecinos de Casas Viejas. La primera parte del libro, Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa, se centra en las repercusiones literarias de los hechos que tuvieron lugar en la pequeña aldea gaditana, la noche del 10 al 11 de enero de 1933. El coplero y diputado Luis Tapias firmó pocos días después 2 poemas publicados en el periódico madrileño La Libertad. Desde ese momento, Casas Viejas ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura. La última, la obra de teatro en memoria de las víctimas que los vecinos de Casas Viejas representaron en 2008, con motivo del 75 aniversario. Los sucesos de Casas Viejas, yo diría que entran desde el primer momento en la literatura en el sentido de que un diputado republicano de izquierda, escritor por otro lado, que cada día publicaba coplas en un diario madrileño que se llama La Libertad, cuando se entera de lo que ha ocurrido, escribe, lanza su grito de protesta, de indignación en 2 poemas, en 2 coplas, que va publicando ya en los primeros días. La segunda parte de la obra, titulada Información, Silencio, Contradicción, Deformación, Revelación, la prensa en los sucesos de Casas Viejas, se encarga de estudiar cómo la prensa de aquel momento analizó y transmitió a los ciudadanos los hechos que estaban ocurriendo. Hasta 65 periódicos informaron sobre los hechos y son analizados ahora en este compendio sobre los sucesos de Casas Viejas. Los cambios sufridos por la opinión pública con respecto a estos sucesos
fueron tan significativos que los coordinadores le dedican 16 capítulos en los que un gran número de expertos analizan esos cambios, a modo de informe muy detallado que aportan nuevas informaciones basadas en el análisis de periódicos de toda la geografía española. Esos periodistas fueron, entre otros, Ramón J. Sende, fue los que ha citado Gerard, fue el propio que después se casa con María Silva Labertad, Miguel Pérez Cordón, y fue Eduardo Guzmán. Hubo otros, pero esos son realmente los que rompieron el cerco. El libro ha sido posible gracias a las investigaciones y a la edición realizada por la Diputación de Cádiz y la Fundación Casas Viejas, que se constituyó hace unos años con el objetivo de recordar la trascendencia de los hechos, investigar su influencia en la memoria colectiva de los habitantes de Casas Viejas y difundir la realidad del contexto en que se produjeron, partiendo siempre de la investigación rigurosa. El objetivo de esa fundación, que se inaugura oficialmente en enero de 2007, hace 4 años exactamente, es perpetuar la historia de los sucesos, de sus causas, de su desarrollo, de sus consecuencias, de la memoria de los mismos, entre otras cosas. Es también a través de una serie de operaciones, como es, por ejemplo, la publicación de este libro colectivo. Ha terminado la causa. El público desfila abrumado, ceñudo. A los jurados, hombres del pueblo, les ha parecido excesiva la condena del capitán. En Cádiz se habla, se discute en las calles, en los cafés, en todas partes acerca del proceso de Casas Viejas. Parece como si esto se hubiera acabado y los fantasmas de los muertos tuvieran mayores exigencias.